Voy a comenzar con Gabo González, cofundador y líder juvenil de la asociación Que Se Escuche Fuerte Mi Grito, conferencista en salud mental, prevención del suicidio y adicciones, fundador de la asociación Unidos por un Mejor Mañana. Es licenciado en psicología con amplia experiencia en el tema de adicciones y actualmente ejerce en práctica privada como psicoterapeuta. Y lo acompaña también el licenciado Diego Peralta, que es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica del Centro de México, especialista en finanzas públicas y cuenta con estudios de posgrado en administración pública. Ha desempeñado diferentes funciones en el servicio público mexicano, ha desempeñado labores de docencia a nivel medio superior y superior. Es activista en materia de salud mental y prevención del suicidio, teniendo la firme convicción de que prevenir es responsabilidad de todos. Forma parte de Que Se Escuche Fuerte Mi Grito desde hace 18 meses y vive actualmente en Utah, desde donde apoya nuestra fundación y aporta contando parte de su experiencia de vida dentro y fuera de nuestras salas, ya que ha sido invitado a diferentes entrevistas en medios locales a colaborar sobre temas relacionados con la salud mental. Así que, gracias. Hola, pues buenas tardes. Mi nombre es Gabriel González, como ya nos presentaron. Yo, pues, particularmente fui uno de los buenos amigos de Rubén y comenzamos este gran camino de Que Se Escuche Fuerte Mi Grito junto con mi tía Maite, Adriana y todo el equipo que nos acompaña. Pues les platico un poco sobre mí. Yo viví en adicciones, digamos, 8 o 10 años de mi vida. Me considero un toxicómano, probé todas las drogas. Entonces, pues, justo para esto estoy aquí parado, ¿no? Les voy a explicar más o menos de qué van las sustancias. Y pues bueno, también tuve 2 intentos de suicidio, he pasado por distintas etapas de mi vida con depresión y distintos, digamos, diagnósticos que me han dado que luego van cambiando, ¿no? Entonces aquí también decirles que no se casen con su diagnóstico, puede ir variando según cómo vayan mejorando su vida. Y pues esta es mi presentación. Diego. Antes que nada, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Diego Peralta, soy una persona en situación de psiquiátrico, tengo diagnóstico de Asperger desde niño. Posteriormente me diagnosticaron con TDA, hoy día estoy en la transición a TLP, soy adicto desde hace 14 años a la cocaína. Hoy día tengo 2 años de sobriedad gracias a Dios y a mi esfuerzo, a mi dedicación y a mi trabajo interno. Junto con Gabriel vamos a estar explicando desde la experiencia de vida cómo se vive una adicción, cómo se nace o cómo se crea una adicción en nosotros y también cuáles son los riesgos que pueden ser un detonante para perder la vida, lamentablemente, después de que estás en proceso de recuperación en la adicción. Entonces, esperemos les pueda servir, esperemos les pueda funcionar de algo nuestra experiencia de vida, más que nada, que es lo que vengo a aportar. Y bueno, gracias por estar aquí haciendo la diferencia, que como les decía en mi semblanza, la responsabilidad de la prevención es parte de todos. Gracias. Bueno, y muchas gracias. Justo hablando de este tema de la reducción y de riesgos y daños y cuestión del consumo de sustancias, primeramente quiero hablarles de la prevención. La prevención, las instituciones gubernamentales, también las públicas y privadas, se han dado la tarea de hablarnos tanto de la prevención, ¿no? Las drogas son malas, la florecita de Vivir Sin Drogas, todos estos ejemplos que nos ponen de que pues no uses drogas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya estás usando drogas? ¿Se acabó el mundo? Quizás ya no tienes oportunidad ni derecho de soñar, de triunfar, de superarte. Pues no es así, ¿no? Entonces, la política de reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias, la premisa es que mientras la persona está consumiendo, obviamente tal vez por alguna condición mental y todas estas circunstancias que te llevan al consumo, no significa que ese lapso de su vida vaya a ser el último. Entonces, en el lapso en el que te estás drogando y estás perdido y demás, también te tienes que cuidar de cierta forma. ¿De qué manera? Pues ahorita les voy a explicar más, pero a mí me parece raro decir que las drogas están adulteradas, pero es que así lo es. No sabemos con qué las adulteran. En diversas ocasiones y diversos exámenes que les han hecho de las sustancias, se detectan que incluso hay sustancias que son desconocidas para los laboratorios. Entonces, si tu hijo, tu amigo o algo tiene una sobredosis de éxtasis, entre comillas,
lo llevas al doctor y no saben con qué tratarlo porque la sustancia que no la detectan, no saben qué sustancia tiene en el cuerpo. Entonces esto, imagínense, no van a poder ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, primeramente decirles esto y recalcarlo, la reducción de riesgos y daños es pues después de la prevención, ¿no? Es cuando la persona ya está en drogas, porque ahorita nos vamos a tocar el tema muy detallado y hay veces que pareciera que la reducción de riesgos y daños, cuando estás hablando de ello, muchos van a pensar, no, pero es que me estás dando toda digamos, lista o todas las ideas para drogarme. No es así. Estamos hablando de personas que ya están consumiendo, que ya están explorando en la cuestión de las sustancias. Y pues bueno, la reducción de riesgos y daños se trata desde la empatía, el no juicio y no ver con estigmas a las personas, el realismo y la evidencia, ¿no? Que trató de poner ahí. Empatía, ¿por qué? Simplemente porque en el ponerte los zapatos de la persona que está en la condición de sustancias, ¿no? Porque es muy fácil y en México se da mucho, que en México se droga 2 cachetadas para que me vas de la casa y a ver qué pasa, ¿no? Y en ese lapso, pues obviamente el joven se pierde, prueba más drogas y demás, ¿no? Entonces, desde la empatía, acercar a nuestros adictos, créanme que cuando tienes esa confianza, ya iremos hablando más de ello, pero es muy diferente el hecho de que, por ejemplo, lleguen mamás al Zoom sabiendo qué sustancia consume su familiar. Gracias. Sí, gracias. Me pasa, tengo ansiedad social, entonces comunicarme sí me hace sudar. Vamos superando. Bueno. Ya me dio más ansiedad, gracias. Sí. Bueno, ok. Justamente hablando del tema de riesgo de prevención, existe un estigma o una marca muy particular respecto de las adicciones. Existe una adicción al trabajo, al sexo, a estar esclavizados a la crítica social y a muchos otros temas de los que no se hablan y que recaen justamente en una drogadicción. Tenemos señalado al adicto y pensamos que una adicción siempre va a ser una adicción a una sustancia. Y no siempre es así. Las adicciones nacen justamente de lesiones emocionales en gran mayoría que traemos cargando por cuestiones adictivas que son previas a la drogadicción en sí. En mi caso, por ejemplo, mi drogadicción nace justamente porque mi química estaba desregulada, obviamente por mi TDA, y además por el miedo que sentía por la exclusión y el bullying que me sentí desde niño. Entonces, al existir ya una dependencia técnicamente al dolor y al paliarlo con una sustancia, se conecta una adicción por una drogadicción, que no es lo mismo una que la otra, pero que está totalmente vinculada. ¿Me explico? Espero no hablar tan rápido. ¿Acabamos? Ok, perdón. Bueno, y nos vamos también con el realismo, ¿no? Que muchas veces pensamos, como les decía, todas estas políticas públicas que se han generado van mucho a la prevención, diciendo no te metas drogas, son malas las drogas, y nos lo repiten mucho. Pero el realismo es ¿cuál? Que los jóvenes están probando las sustancias. Hoy en día, yo lo platicaba en la sesión en línea, para nosotros en la secundaria, en mi generación, el que era el malote de la secundaria el que fumaba marihuana, ¿no? Y ahorita los jóvenes, la mayoría de la secundaria fuma marihuana, el que es el malote es el que fuma cristal. Entonces el cristal ya es una droga que, o sea, hay escalones, por decirlo así, ¿no? La marihuana te puede llevar a, digamos, ciertas circunstancias que ahorita les voy a platicar el contexto social donde te desarrollas con cada sustancia, pero es muy diferente y siempre lo digo, no es el mismo lugar donde se junta el que inhala el resistor al que se mete tu civil. El que inhala el resistor tal vez en un monte bandido, en una casa abandonada, y tu civil en el antro, ¿no? O en una fiesta cara. Entonces, las drogas, cada sustancia hace que te desenvuelvas en un contexto diferente. Cuando tú tienes un familiar que consume, si sabes que consume y tienes esta información, te puedes imaginar más o menos por dónde va y qué está pasando con su vida, ¿no? Entonces, decíamos del realismo, y la otra que faltaba era de la evidencia, ¿no? Basado en la evidencia, nosotros dos fuimos adictos, nos hemos estado superando, hablamos de que siempre estamos en constante recuperación, seguimos en rehabilitación. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo me curé de la drogadicción, porque yo sé que podría pasar algún momento en mi vida donde podría llegar a recaer, ¿no? Que yo le explico mucho también a los jóvenes que una recaída no significa que vas a empezar desde cero, porque muchos también tienen eso de que, ching, ya fumé, no, pues ya otra vez me voy a dejar caer, ¿no? Porque ya perdí ese avance, y no es así. Tanto como la depresión y el consumo de sustancias es lo mismo. Una recaída no significa que vuelvas a lo mismo de antes, ¿no?
En cuestión de realismo y en cuestión de políticas públicas, el Estado ha emprendido por muchos años lo que decía Gabriel, la campaña típica de no lo hagas porque no es bueno. Mas, sin embargo, no nos ha educado en cómo no hacerlo, en cómo realmente no convertirnos en esa persona que requiere consumir para estar bien. En estricto sentido, yo considero que los jóvenes y las jóvenes hoy día en México están consumiendo porque, una, está de moda, dos, lo pueden acceder en cualquier esquina, más fácil que acceder a la educación pública, y tres, es algo que es bien visto, es atractivo para el pueblo, para la gente, es aceptado y es como una forma de sentirte parte del entorno en el que tal vez en tu casa no te sientes. Entonces, lo que refería a Gabriel respecto de 12 años o tener conocimiento de las sustancias y de las consecuencias que cada una de ellas tiene, nos permite, ser menos explosivos, ser menos escandalosos y ser menos ignorantes a la hora de reaccionar cuando un hijo nos dice estoy consumiendo algo, o bien cuando estamos viendo una actitud equívoca en nuestro hijo o en nuestra persona que queremos. Porque me pasó, por ejemplo, a mí, que yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero sí soy una persona adicta, que viene una señora, no sé, 60 años, que obviamente no conoce mucho el tema, no tiene por qué conocerlo, porque en su época no existía lo que hoy existe, ¿no? Y me dice, es que mi hijo tiene depresiones muy largas, se la pasa encerrado, y luego tiene arranques muy bruscos de ira, etcétera, etcétera, etcétera. Y él solamente dice que fuma marihuana. Señora, lo siento y discúlpeme mucho, pero su hijo no solamente fuma marihuana, o sea, su hijo está consumiendo otras cosas mucho más agresivas que están afectando directamente su psique y que en una crisis puede acabar con su vida. Esa es la realidad. Si usted no lo quiere ver, es problema suyo, pero es la verdad. Porque eso sucede. Y al suceder, está arrasando con muchísimas vidas alrededor del mundo, porque en ese momento no hay quien frene el actuar de la persona al momento del no retorno, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos conocimiento de cuáles son la consecuencia, cuál es la química, cómo se configura al momento de consumir cierta otra sustancia, para poder entender cuál va a ser la reacción de la persona y poder actuar a la solución de la misma. Esto. Sí, y pues hablando un poco de las investigaciones que se han hecho, que esta la que encontramos era del 2014, entonces pues falta claramente esta investigación, que si ven el 18 y 15% porque fueron encuestas que se hicieron en una universidad y los que contestaron fueron el 30%, no el 100%. Entonces, no, las cifras se ven pequeñas, pero no lo son porque son comparadas el 30%, ¿no? Pero las incidencias en hombres o la prevalencia y consumo del 18% y en mujeres 15%. En total un 17% en los jóvenes que han decidido probar una sustancia o que están probando una sustancia en las escuelas, ¿no? Pero pues esto es muy viejo. Ahora, hoy en día, pues como les decía en la sesión que tuvimos en línea, por la cantidad de artistas que se revelaron como consumidores de cannabis, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes se fueron por esa tangente, ¿no? Si aquella persona consumió cannabis y ahorita es famosa y tiene dinero y demás, o aquel influencer, yo también voy directamente a consumir cannabis y no pasa nada y demás. Entonces aquí pues hablamos ya de las sustancias, ¿no? Sustancias y sus efectos. Por ejemplo, la cannabis, que la separo de los depresores porque los depresores, la cannabis también puede ser un depresor, pues, pero la separo porque tiene que tener una, digamos, explicación individual. ¿Por qué? Porque es la que más se está consumiendo hoy en día, la más normalizada. Incluso el Estado de Nuevo León tiene las leyes medio entre que sí, entre que no, confundiendo a los chavos, porque luego salen chavos de que es que ya es legal, ¿por qué no lo voy a fumar? Todavía no es legal, ¿sabes? Y son ciertas condiciones y ciertas cosas que tienes que tener para sacar todo padre, bla, bla, bla. Pero ahí falla también, de cierta manera, el Estado al jugar con esa idea, ¿no? Por tener una moral social populista y querer pegarle a los jóvenes, y me entiendes, y todo eso, pues quedan consecuencias. Sí, no. Sí, claro, o sea, ahorita me queda de eso. Hay situaciones ahorita, digamos, restaurantes, por decirlo así, que ya te venden la comida con cannabis, ya te puedes echar tu chorrito ahí y convivir con raza que fuma, ¿no? Y la comida ya viene con CBD o con THC, ¿no? Entonces, este es un problema que se va a volver más recurrente si no lo practicamos por reducción de riesgos y daños. ¿Por qué? Porque los jóvenes en algún momento de su vida van a probar sí o sí las sustancias y aquí pues vamos a, digamos, bajarle un poquito el escalón por decir sustancias, cafeína, el azúcar, la mayoría de aquí somos adictos a algo, ¿no? Entonces, bueno, hablando de los depresores, el alcohol, creo que todos lo conocen, ¿no? Pues
digamos que hablando de reducción de riesgos y daños, el alcohol, todos se la saben. No conduces si tomas, pues bueno, cuidar o no, a las personas que de repente se les suelta la boca, ¿no? Cuando andan ebrios, ¿no? Cuidar lo que dices. Simple, el alcohol, yo creo que todos se la saben. De las benzodiazepinas. O esta semana, la semana pasada, salió una nota, una noticia donde la secundaria número 49, la secundaria pública que aquí en el obispo, unos chavitos cumplieron un reto o jugaron un reto que era ver quién aguantaba más según cuántas clonas de pan se tomaran. O sea, imagínense qué persona tan malvada es ese reto, porque imagínate, pues yo aguantaba 12 clonas de pan, ahorita que me acuerdo, ¿no? Pero no estaba bien y duraba días y días y días, pues, con el efecto. Entonces, imagínense chavito de secundaria que no sabe ni qué es, jugando a ver quién se duerme, quién aguanta más sin dormirse. Siento que si te duermes con las de pan, te puede dar una sobredosis, se puede pasar algo muy mal. Entonces, la reducción de riesgos y daños en las benzodiazepinas es tal cual no consumir más de 2, porque los que se meten, pues consumen 3, 4, tomarlas con agua, intentar no mezclarlas con otras sustancias, y pues si se puede, seguir mejor las recomendaciones de tu psiquiatra. Yo les digo como chiste, pero es una realidad, hay más clonazepam en Mercado Libre que en las farmacias. Y en Mercado Libre las puedes pedir a tu casa y te llegan y quién te diga nada, ¿no? Los inhalantes, que en este ejemplo pues están los poppers, es un... Soy miembro del colectivo LGBT y respecto a los poppers sí quiero hacer un énfasis muy particular para las familias y las personas que tengan personas miembros del colectivo. Me duele mucho comentarlo, me duele mucho decirlo. Día a día alrededor del mundo mueren cada vez más personas por chemsex. Chemsex es una práctica sexual denominada chemical sex. Es prácticas sexuales en las cuales intervienen 3 elementos: 2 personas y una droga. Poppers, cristal, cocaína, heroína. Cuando la droga deja de estar en el medio de la relación, se ponen las cosas muy turbias. Muy turbias, hay personas que ya no regresan. En España se han perdido alrededor de este año 150 personas, en lo que va del año, por chemical sex. Entonces, pongamos mucha atención en este tema porque los inhalantes, sobre todo el popper, por ejemplo, tiene un pico de adrenalina de 3 segundos aproximadamente, en los cuales tus brazos se dilatan lo suficiente para poder llegar a un éxtasis similar al de la cocaína, pero mucho más reducido en la adicción, pero por ser mucho más corto en tiempo. La sustancia no te vuelve adicto, te vuelve adicto el tiempo en el que estás gozando el placer, y al estar vinculado a una situación sexual se vuelve bastante riesgoso. Entonces, si hay inteligente en la comunidad en sus casas, por favor, hablen del tema. No es sano oler las cosas con las que se limpian acetatos mientras uno está teniendo intimidad. Gracias. Claro, y tocando, por ejemplo, el popper en su perspectiva, ¿no? Pues es un inhalante, depresor, pero también puede llegar a ser estimulante, como dice Diego. Pero inhalantes, pues hay muchos. La mayoría de los solventes que usan las personas, ¿no? Yo en particular, inhalé resistor mucho tiempo de mi vida, ¿no? Yo creo que el tiempo que estuve drogadicto inhalaba resistor. Y pues terminé muy atrofiado, y ahorita puedo hablar, pero cuando recién me regresé no podía ni hablar una conversación. Entonces, dentro de los inhalantes, los solventes, ya sea carbuclin, tolveno, resistol, no recuerdo, hay más que puedes inhalar. Bueno, son muy peligrosos en las personas que llegan a tener esta, pues digamos, adicción. Pueden llegar a perder, digamos, tener como cierto brote psicótico donde pierden la noción de sí mismos, donde se prestan para delitos, se prestan para ciertas cosas. Entonces, los inhalantes es una de las drogas que yo, si en reducción de riesgos y daños, es obvio, ¿no? Como siempre, no mezclar con otras sustancias, intentar no meterte a lugares muy mórbidos para consumirlo. En el caso del popper, pues bueno, cuidar esta cuestión de mezclarlo con relaciones sexuales y demás. Pero es muy importante que yo, pues, como les digo, siento que las drogas van escalonadas, y hay ciertas sustancias que para mí ya es como crítico el buscar dónde la persona se pueda internar, dónde la puedan tratar, que el internado, obviamente, el anexo centro de rehabilitación tenga psiquiatra y psicólogo, y asegurarnos que no los golpeen ni nada, para que puedan tener una rehabilitación buena, ¿no? Y hablando de los opioides, que también esta es una droga que está ahorita como de moda, porque está la heroína, por ejemplo, más bajito el Temgesic, que lo puedes conseguir en la farmacia, pero de los opioides que están predominando ahorita y de los que muchas personas tienen miedo es el fentanilo, ¿no?
Al final el fentanilo pues, es una droga que tiene una dosis muy baja para poderte morir, para que tenga una sobredosis. Y lo malo de aquí es que lo han estado mezclando con otras sustancias. En Estados Unidos se ha encontrado en la cocaína, fentanilo, en las benzodiazepinas que venden en las calles fentanilo, en el MDMA, en el éxtasis. Entonces, está presente en muchos lados. En México, bien comentaba el doctor Roque, en la comisión le pregunté que si había un tipo de análisis que hayan hecho en las sustancias últimamente. Me comentó que sí y que no habían encontrado fentanilo en diversas sustancias que venden en el mercado ilegal, ¿no? Pero lo que es verdad es que, por ejemplo, en Santa Catarina acaban de reventar un lugar donde encontraron fentanilo. Entonces, la presencia sí está. Entonces, hay que tener cuidado. Los jóvenes ahorita con el fentanilo tienen miedo. Yo he estado preguntando, he estado viendo y nadie le está entrando por el momento, ¿no? Entonces, pues en Nuevo León al menos estamos como exentos. Vamos con los estimulantes. En este caso, empezamos con la cocaína. Mi compadre tiene mucha experiencia. Le puede compartir un poco de sí, porque mi droga de impacto fueron los alucinógenos, la de él fueron los estimulantes. Sí, notará porque la restaurancia que nos quedó en la vida. La cocaína es uno de los estimulantes más maravillosos que existen en la vida porque aparte de que te estimula mucho el cerebro, es un estimulante que te calma las emociones, te vuelve una persona superpoderosa y aparte te vuelve una persona que te hace sentir pleno en todo sentido. Pero los riesgos más importantes que podemos encontrar al respecto de ello en la recuperación o cuando estás en el consumo es cuando lo mezclas en exceso con medicamentos, que lo hace la gente muy usual. Es decir, se pone un porro y después un pase para levantarse, se mete un pase y después un clona para dormirse, o cosas por el estilo. Y ahí la ambivalencia de la química empieza a jugar de forma que no existe una regulación. No existe una regulación química en tu cerebro y empiezas a tener unas consecuencias muy cañonas en cuestión neuronal y mental que te pueden llevar, que te llevan, no bien en mi caso me llevaron a lugares muy oscuros de alucinaciones y de delirio, en los cuales realmente no sabes en dónde estás parado, no sabes qué está sucediendo y empiezas a tener la realidad muy alterada, de manera que cualquier cosa que está sucediendo en tu entorno lo magnificas de tal suerte, y en tu contra obviamente, lo magnificas de tal suerte que siempre estás buscando revictimizarte, tu propia victimización para poder seguir consumiendo, porque así es el efecto de la droga. Tiene un efecto de 7 segundos de invasión química cerebral, del impulso de no sé qué químico que te levanta, pero te levanta 5 segundos y después te tumba. Las personas que consumimos por muchos años cocaína, no sé si me escuché bien mal, pero las personas que consumimos por muchos años cocaína, mi recuperación o desintoxicación dura aproximadamente 6 meses y en el intervalo de tiempo de la recuperación, en el intervalo de tiempo de recuperación, sí tuve alucinaciones, no estuve internado, pero tuve alucinaciones tanto físicas, de ver cosas hacia el lado mío, y luces, sonidos, cosas muy turbias en las cuales, pues de no haber estado en terapia, no haber estado acompañado por un psiquiatra también, 24/7, no que estuviera pendiente de mí, de que hacerme entender que no era real lo que estaba sucediendo y de que no estaban midiendo los años para llevarme, me hubiera quitado la vida sin temor a equivocarme. Respecto de lo siguiente que es metanfetaminas, no fui muy afamado para apegarme yo a fumar, pero sí lo llegué a dar en algunas ocasiones y tiene un efecto muy parecido a la cocaína, solamente que la cocaína, al bajar el efecto en cuestión de inhibir sangre, te puede llegar a deprimir muchísimo el sentimiento de vacío por la química propia de la droga como tal. Y las metanfetaminas, en contrario sentido, te llegan a sentir muy mal por la culpa de lo que estás consumiendo, porque es mucho más castigado el cristal que la cocaína. La cocaína te sientes mal porque tu cuerpo te está exigiendo que pues, quiere más. Pero la metanfetamina te castiga mucho el qué estoy haciendo, qué hice y por qué lo hice. Al sentirte así, le vuelves a prender la bola esa. En la cuestión aquí también, por ejemplo, de la cocaína en sí, es que eso que comentaba Diego, a los jóvenes les produce una sensación de seguridad muy fuerte y demás, entonces empiezan a verlo como que me hace bien. Incluso mucha gente lo usa para estudiar, ¿saben? Van a la escuela y se llevan su pase y en el baño van y se meten y luego van y exponen en clase la mejor exposición de su vida, ¿no? Entonces, esto es lo que raya en la peligrosidad de las sustancias, que luego te pueden llegar a, como de cierta manera, a distorsionar la realidad y pensar que estás bien y todo esto, y por eso batallamos luego con los jóvenes que no entienden por qué deberían de dejarla si no ven ningún detalle.
hasta que se comienza a desarrollar la paranoia, la ansiedad, trastornos del sueño y como decía Diego, hasta puede llegar a tener ataques psicóticos, ¿no? Yo en mi caso, yo me rehabilité, yo desayunaba cocaína con cereal, literal. Entonces yo me rehabilité sin anexos y sin ayuda psiquiátrica. Fue, claro, muy difícil el síndrome de abstinencia, porque pues aparte yo me metía de estos estimulantes todos en un fin de semana. Entonces, al final los síndromes de abstinencia, cuando corté las drogas de lleno, fueron muy fuertes, ataques psicóticos y demás. Y se puede superar también, digamos, con esta neuroplasticidad y la ayuda de la neurogénesis, que el cerebro tan poderoso que es, ¿no? Pero bueno, la cocaína, reducción de riesgos y daños, acá los estimulantes y los alucinógenos, que nos va a sonar raro, pero entre mejor calidad, menos riesgo tienes. ¿Por qué? Porque la cocaína puede ser cortada con miles de cosas, ¿no? Hasta leche para beber. Pero muchas veces le agregan un poquito de metanfetamina, así, tantita, ¿no? ¿Para qué? Para que te piques y después vas a ir por otro y te vas a decir, no hay cocaína, pero tengo esta cosita que es lo mismo, inhálala y te vas a sentir igual. Lo malo es que duras 12 horas despierto, sin hambre, sin sueño y sin sed, y comienzan los delirios y demás. Bueno. Y lloras. Y lloras. Si no lloras por tus padres, cuando te lamentas lloras. No, y por ejemplo, volvemos al pasado, antes la cholada o la raza de la calle, ¿no? Las pandillas, lo más malote que puedes consumir o lo que más te degradaba era el crack, ¿va? El crack es cocaína en piedra, tiene un efecto mucho más fuerte de eufórico y demás. Lo que pasa en el cerebro es que se desata la noradrenalina, serotonina, dopamina, todas las sustancias se desatan, ¡pum!, en la primera jalada. El problema es que como se desatan y ya el tanque está vacío de esta química cerebral, sientes como esa sed, te hace falta. Incluso los adictos al crack son mucho de estar buscando en el piso a ver si hay un pedacito, ir a empeñar el celular, le roban a la familia para empeñar, hay gente que ha perdido todo por el crack. Pero a lo que voy es que antes la gente, los malandros y demás, tomaban crack, ¿no? Como que era el límite, era la droga tope. Y ellos, que son pues, el lado malo de los consumidores, digamos, desarrollaban psicosis, digamos, paranoia, síndromes de persecución, ansiedad, trastornos, digamos, que rayan en lo controlable, en lo que podemos tratar, ¿no? Con terapias multifamiliares, psiquiatras y demás. Pero luego, ahora que está de moda la metanfetamina, que la están consumiendo como si fuera cigarro, el problema de la metanfetamina es que está desarrollando o está llevando a las personas a desarrollar psicosis y esquizofrenia. No es lo mismo tener paranoia, tener ansiedad, a tener psicosis o esquizofrenia. Te vuelves en una persona que quizás puede llegar hasta ser peligroso para él mismo y para su familia. Hemos tenido bastantes casos de mamás que se tienen que salir de su casa porque su hijo ya no pudieron con él y la policía los pudo ayudar y sienten miedo, sienten riesgo. Incluso nos llegaron a platicar que una señora se levantó con una almohada en la cabeza, o sea, con el joven encima, ¿no? Tengo un caso en particular en mi cuadra, un muy buen amigo, que ahorita pues está en el psiquiátrico del penal, porque él pensó que su mamá estaba hablando con el diablo y la quiso matar a golpes por el cristal. Entonces, está pasando esto muy curioso, que muchos de los jóvenes están, digamos, hablando con el diablo, así le llaman la raza, ¿no? Que hablan con el diablo. ¿Por qué? Porque la metanfetamina, el cristal, el hielo, los hace escuchar voces. Y las voces no dicen nada bonito. Ellos lo interpretan como si fuera algo del infierno, algo negativo del diablo, ¿no? Porque desconocen que existe la esquizofrenia. Entonces, yo creo que debemos de enfocarnos en que este llamado de los jóvenes que están hablando más con el diablo, enfocarlo más en cuestiones de salud mental que de religión, ¿no? No es por el lado de que hay un nuevo diablo que está poseyendo jóvenes, y no es por el lado de que están consumiendo mucho cristal. Sí. Y lo que está pasando es que los está ciclando. Y miren, yo tengo la mayoría, yo estuve digamos que soy del barrio, pues, y la mayoría de mis amigos de mi edad están metidos en el cristal. Entonces he podido hablar con ellos, he escuchado muchas anécdotas muy fuertes y por eso estamos aquí hablando de la reducción de riesgos y daños. Como les decía, estimulantes, lo mejor es que tengan mucha calidad,
Lo malo es que muchos dealers o los distribuidores no saben ni lo que venden, entonces tienen que tener mucho cuidado. La metanfetamina es muy importante no mezclarlo con otras sustancias. Como dice Diego, se da mucho que los que consumen estimulantes a las 8 de la mañana después del after para poder dormir, mastican 2 clonas y se van a dormir. O se toman una Valium para que se les baje. Y este juego de sube y baja de sustancias no saben qué mal puede acabar. Incluso te puede dar un derrame cerebral, puedes llegar a tener un infarto, incluso tú mismo causarte una crisis muy fuerte, ¿no? Respecto de la calidad y no mezclarlo, es bien importante que generemos una conciencia colectiva y real, profunda, de que no podemos normalizar el roller coaster de las emociones y el roller coaster del cerebro. No es normal estar arriba y estar abajo porque eso genera, 1, TLP de base, de posición emocional, y 2, la química cerebral se te desborota, se te alborota y te quedas mal. Es anormal y es anormal que nosotros tomamos alcohol y mezclamos con medicamento. Si tienes la voluntad de cambiar la voluntad de drogarte bien o déjalo bien. Porque no puedes estar en la ambivalencia jugando con las ambas partes diciendo, sobre todo, falso, digo, siendo, no quiero decir mentiroso, pero sí faltándote a ti a la hora de tratar de, y sobre todo, como switchar las dos partes a conciencia para sabiendo las consecuencias que puedes tener, porque ya no es ignorancia, es placer tal vez. Entonces, eso es fatídico para ti, para tu entorno, y si como personas que estamos dentro del entorno somos personas que solapamos esa parte, también formamos parte del problema. Y en cuestión del MDMA, igual como dice Diego, yo le llamo depresión post-tacha, que el MDMA normalmente viene en forma de éxtasis, las pastillitas que ya conocemos de colores. Y la depresión post-tacha va mucho de eso, como les decía, estas estimulantes hacen que vacíes tu química cerebral y al otro día te da una cruda moral enorme, no sabes por qué te sientes mal. Muchos jóvenes han llegado hasta a cometer suicidio por la cruda moral después de una pastilla, ¿no? Pero una vez, porque a mí me ayudó mucho el saber que toda esa emoción y todos esos sentimientos se debían a que me drogué mucho el día anterior y no porque mi vida está en la basura, ¿no? Entonces, ya entendiendo eso, te das cuenta y dices, pues, perdón por la palabra, pinche tacha, ¿no? Me trae todo depresivo. No dices, mi vida está mal y ya tienes otra sintonía, ¿no? En cuestión del MDMA o el éxtasis, en pastillas, se recomienda, bueno, en éxtasis, en las éxtasis, digamos que la reducción de riesgos suicidios, primero tienes que partir la pastilla en 4, o sea, meterte una dosis muy mínima para saber si tienes una reacción alérgica, para saber si es lo que pensabas que iba a ser y demás. La otra es, de preferencia, no consumir nunca la pastilla entera, no mezclarlo con otras sustancias, mantenerte muy hidratado, porque esto te hace sudar, y sin alcohol de preferencia, que la mayoría de personas que usan estos estimulantes lo mezclan con alcohol y con marihuana. Eso es como lo que siempre pasa. Van a ver que la gente mayormente trae su botellita de agua o su suelito, porque no es porque por gusto, es porque el niño empieza a meter algo, dice Gabriel, a su conciencia, ¿no? O sea, no puedes, si lo metes con alcohol, puede ser fatídico y puede llegar a darte un paro cardíaco por el tipo de sustancia que estás ingresando en tu cuerpo. Bueno, y ahora tenemos los estimulantes, y como les digo, nosotros no podemos decir no lo consumas, cuidado y demás, porque eso ya lo hemos dicho 1000 veces. Ahorita estamos dando una información que igual a ustedes como profesionales de salud mental o personas que también tienen a una persona con una problemática igual, les va a servir, como les decía, para saber en qué contexto se está desarrollando nuestro individuo según el consumo de sustancias que tienen, ¿no? Como les decía, no es lo mismo inhalar resistor que meterte, en este caso, digamos, la ayahuasca, ¿no? Que está muy de moda. La ayahuasca no es más que la mezcla de raíces que crean el DMT, también se puede, lo puedes encontrar en el sapo y todo eso. Está muy de moda la ayahuasca, está muy curado porque muchas personas piensan que tienen miles de problemáticas en la vida y que se van a solucionar yendo con un chamán a consumir ayahuasca. Sí, con esta droga espiritual que parece que es como la maravilla. Y cuando esto esté en internet, estoy seguro que me van a funar todos los que son como chamanes, cyber chamanes, ¿no? Sí, chamanes de internet. Pero la realidad es que la ayahuasca, el DMT, al ser una sustancia tan fuerte, puede, o más bien, te hace desarrollar. Muchas personas dicen que volvieron a nacer, porque se supone que el DMT es una sustancia que sueltas cuando el cuerpo suelta cuando mueres. Entonces, esta sensación tan fuerte y demás, si bien a muchas personas que a lo mejor
tienen una claridad mental y tienen, digamos, porque en la cuestión de los alucinógenos importa mucho cómo te sientes, con quién estás y en dónde estás parado para saber cómo va a funcionar. Hay casos de consumidores de ayahuasca, de hecho hay uno que se hizo famoso en Estados Unidos, donde una pareja consumió con un cyber chamán y el esposo mató a la esposa en un momento psicótico dentro del consumo. Y como estaban en un lugar muy retirado, ni quien los pudiera ayudar, ¿no? Ni el cyber chamán pudo parar eso. Entonces es muy importante que no caiga, principalmente si lo van a llegar a consumir, pues váyanse al Amazonas, ¿no? O sea, vayan con alguien que realmente sepa, no lo consuman aquí en San Pedro, en una quinta, ¿no? O sea, seamos realistas. En este caso, la ayahuasca, como les digo, trae tanta aceptación y tiene tanta como promoción en redes sociales. De hecho, la vez que fuimos a Yucatán con mi tía, estaba en un panorámico enorme, viaje del MT con sapo. O sea, siendo que es ilegal, es extraño, pero bueno, la ayahuasca, reducción de riesgos y daños, no fuimos, obviamente no fuimos. No, pero reducción de riesgos y daños, y esto es como en general de los alucinógenos. Si no te sientes bien, si traes problemáticas o condiciones mentales, la preferencia es no consumirlos. Yo recuerdo que primer el CD me lo vendieron y me dijeron, como puedes conocer el cielo, puedes conocer el infierno. Hasta ahí me dijeron, ¿no? Siento que es una droga que es súper fuerte, que realmente te hace, o sea, te da un switch muy fuerte en la mente, que ya lo tocaremos. Pero bueno, siguiendo, pues los hongos mágicos, hongos de psilocibina, traen la misma tangente que la ayahuasca, ¿no? Mucha gente piensa que con una consumida de hongos ya les va a cambiar la vida y les va a ayudar a superarse y demás. Pero al final también puede, como les decía, acá en estas sustancias depende mucho de cómo te sientes. En cuestión de ayahuasca, la normalización de la misma la estamos viendo tan regularizada en la sociedad que estamos siendo partícipes de la adicción que se genera por ella. Cada vez son más personas, como decía Gabriel, las que mueren por esta situación. Y es importantísimo que tengamos, y con la diarrea que nos da después de consumirlo, es normal que nos digan que estamos renaciendo, se nos sale todo el polvo. Entonces, es muy natural que después de todo lo que sucede, todos los efectos químicos por el cuerpo, pues tengamos la sensación. Pero es importante, y esto lo quiero tocar desde un punto muy personal. Yo sé que la plática va de la prevención de riesgos con personas que estamos en el entorno pero si tú eres una persona que sabes que no estás bien, que sabes que no te sientes bien, si sabes que te están hablando todo el tiempo y que te sientes inseguro y te sientes con cosas adentro de ti y que sientes que tus papás no te quieren y que tus amigos no te integran y que no tienes amigas en la calle y que tus amigas hablan de ti o que tus conocidas y que la vecina te juzga, no consumas. No consumas ni Coca-Cola, mi amor, porque te vas a volver adicto. O sea, estás muy delgado por dentro y te vas a volver adicto. Y te lo digo yo, que tenía muchos pedos y mucho dolor adentro, y el día que metí el primer pase, se cayó todo y me metí un corazón muy grande, más grande que el de Jesucristo, y que decía, como decía el maestro, el Puma, agárrense las manos todos, porque me sentí que tenía mucho amor para mí. Me sentí una persona contenta, me sentí una persona que era amada. Y no la solté, y no la solté por 14 años. Y cuando la quise soltar, me tuve que cortar las dos piernas y lo que estaba un poquito más arriba de las rodillas, porque me costó mucho. Me costó mucho tener que sacar ese dolor que había tapado por 14 años para poder empezar. Entonces, si tú eres una persona que no te sientes del todo bien, no te arriesgues, porque en el riesgo lleva la tristeza a uno. Sí, claro, y muchos jóvenes me han preguntado a mí, me llegan mensajes de, por ejemplo, preguntas de los hongos, no sé si deberían estar metiendo esto, ¿qué consideras tú que sea lo adecuado? Y es eso, ¿no? Normalmente, si no te sientes bien, si no está todo bien en tu vida, estas cosas pueden esperar. Créeme que puedes esperar, puedes consumirlo en cualquier momento de tu vida. Es mejor arreglar el problema que traes ahorita y buscar otras alternativas, ya de terapias, ejercicio y demás, para lidiar con los problemas, ¿no? También quiero comentar algo de los hongos. En Estados Unidos y también en México se ha estado haciendo muy de moda también la microdosis de hongos de psilocibina para combatir la depresión, la ansiedad y distintas condiciones. Les hace falta, pues obviamente, ver más estudios y demás. He conocido amigos que lo han aplicado, pero no dejan de ser unos junkies, porque si te metes la microdosis, pero también fumas marihuana y esto y lo otro, pues no va a haber esa, digamos, no vas a notar esa diferencia, ¿no? La cerveza de vinuro, una droga legal en México, muy curiosa, la verdad, es como la sal que usamos para la cocina, es como una prima de ellas, tiene un proceso en el cual pues, la preparan para fumar, y es un alucinógeno muy potente.
Digamos que la salga de vinilo hace en 20 segundos lo que hace el LSD en 12 horas. Entonces, la salga de vinilo, la recomendación es, como es un onírico, no es alucinógeno, es onírico, tiene que ver con los sueños, te hace soñar despierto. Entonces, si hay luz, si hay ruidos, si hay algo que te moleste, si tú te sientes mal, puedes llegar a caer en una psicosis muy rápido porque está invadiendo algo que no es normal. Digamos que los alucinógenos te distorsionan la realidad. La salga de vinilo te hace soñar despierto y esto puede ser fatal para personas que no tienen, yo como le comentaba a mi tía, por ejemplo, también va por escalones. Primero, el hongo es el más ligero, el LSD es el que le sigue, luego sigue la salvia y luego la ayahuasca, ¿no? Entonces, si nunca en tu vida has visto que la pared desaparezca y que puedas ver cosas y demás, el día que pruebes la salvia puedes caer en psicosis muy fácil porque es así, derrite la realidad de una forma muy fuerte. Terminamos con los estimulantes y les quiero hablar ahora de la pachamama, ¿no? De la hierba del rey, de la marihuana. Y en sí la marihuana tiene bastantes componentes que están siendo investigados, pero tiene dos predominantes, el THC y el CBD, ¿no? Muchos jóvenes lo que buscan de la marihuana es tranquilizarse, es estar más relajados, calmarse y demás. Lo que están buscando es CBD, no THC. Entonces, aquí el problema es que la combustión, la marihuana fumada, normalmente trae una mezcla de los dos. En los 90s, la marihuana lo que predominaba era el CBD y tenía 1% de CBD y 3% de THC o al revés, ¿no? Ahora tienen 16%, 26% porque ha estado siendo modificada genéticamente, naturalmente, cruzando pues, cepa con cepa, porque tienen bastantes variedades, potenciando varios tipos de pues, síntomas o cómo te pega, pues. Entonces, el THC ha sido modificado, ha sido potenciado y hoy en día puedes encontrar plantas con mucho THC, incluso los vapes o el wax, esta mielecita que ven. Los brownies, por ejemplo, dependiendo de cómo lo hagan, puede potenciar el CBD o el THC. Pero estos extractos que están de moda, los vaporizadores, esta que es como una miel y eso es predominante el THC. O sea, el wax es un extracto de la cannabis que es 100% THC, con suerte, ¿no? Si no te destapan. Entonces, muchos jóvenes están consumiendo esto y se preguntan, ¿por qué yo fumo y no me tranquilizo? Bueno, quizá porque el THC, como les decía, ahorita sigue siendo explorado, claramente ayuda a las personas, por ejemplo, que padecen de trastornos alimenticios, de ciertas cosas sí puede llegar a ayudar. Pero también lo que es verdad es que potencia las emociones y los trastornos persistentes. Si tú estás triste y te avientas un porro de THC, lo más seguro es que te sigas sintiendo triste. Si tienes ansiedad y te avientas un vaicita de wax, lo más seguro es que te dé un ataque de ansiedad. ¿Por qué pasa esto? Porque está potenciando en cómo te sientes. Entonces, los jóvenes no están siendo conscientes de esto, muchos están en un cuadro depresivo que no acaba y no saben por qué, y buscan la manera y todo y no encuentran, pero se avientan 6 porros diarios. Entonces, y ellos como Snoop Dogg y que el Babo y todos les venden que esto es la calva y que esto es el que me ayuda a estar tranquilo, intentan hacerlo y terminan pues con varios tipos de problemáticas. A mí en lo personal, por ejemplo, si llegara a consumir THC, me daría un ataque de ansiedad. Yo padezco de eso. Entonces, el problema está aquí, que hay una diferencia muy grande entre el THC y el CBD y la gente no lo está considerando. Si ustedes tienen algún joven que consume marihuana y que les dice que la consume para relajarse, yo siempre les digo, en esta cuestión de los padres de familia, hay que ser permisivos, hay que tener una buena gestión de emociones, no cachetear a nuestro hijo y correrlo de la casa, más bien decirle, a ver, ven, ¿por qué fumas? No, que me quiero calmar. Bueno, te quieres calmar, pero estás fumando THC, eso no te va a ayudar. Lo que tienes que consumir es CBD en todo caso, que ya es legal, está en aceites, lo hacen en laboratorios, bla, bla, bla. Porque si bien es verdad, como les digo, todas las drogas, pues digamos, sí, de hecho, CBD no es adictivo. Pero está regulado y no genera adicción. Y algo que tocaste bien importante en cuestión de quién te lo vende. Muchos amigos míos marihuanos, muchísimos que tengo que les encanta el porro, Snoop Dogg lo fuma y es que dice la gente, güey, Snoop Dogg es multimillonario, mi amor. Por supuesto que el hombre no tiene problemas. Él no fuma un porro para no tener problemas. Pero tú sí. Tú tienes pedos como yo. Y obviamente por más porros que te fumes vas a seguir teniendo los mismos problemas que te tienen aquí.
no es necesario. Entonces, si tú eres una persona que es multimillonaria y que tiene una vida resuelta en todo sentido y te vende la idea de que esa es la solución a tu estrés, él no tiene estrés, tú sí. Y entonces, que les compremos esa idea de forma generalizada, solamente está engañando a nuestro propio cerebro para poder mantener nuestro propio vicio. Vicio que regularmente pues nos gusta y nos mantiene vivos a muchas de las ocasiones. Sí, y pues realmente es una queja también, ¿no? Estoy más que seguro que muchos de esos artistas ya se rehabilitaron y llevan apoyo terapéutico y demás, y los jóvenes andan creyendo así que son malotes con un porro, ¿no? Entonces, caen en esta moda que tenemos, muchos de los jóvenes están consumiendo. Es muy importante que los que se dedican a la salud mental sepan diferenciar el THC y el CBD, para que el momento que el joven les diga, yo fumo marihuana, sí, porque me dominan lo que fumas, para saber cómo estás, más o menos, cómo está tu regulación emocional, porque cada que fumas te va a aumentar lo que traes. Físicamente tiene una diferencia. Físicamente. Ellos que no puedan checar. Bueno, ahí, esto es como las uvas, ¿eh? O sea, las marihuanas como las uvas, tienen muchas cepas, muchas diferencias, olores, colores y demás, pero Si usted la compra en la planta de la marihuana, no va a encontrar diferencia porque vienen juntas. Si la compra en aceite, físicamente no hay diferencia porque es el mismo. Por ejemplo, que llega y pues te dice el pino de un gorro. ¿Cómo vas a ver que tiene THC o que tiene... En la etiqueta. no, pero eso en Estados Unidos, aquí en México te lo dan en puño, ¿no? Mire, hay diferencias, en un gorro claro ya no se puede ver porque ya está envuelto, pero hay diferencias, digamos que la cannabis tiene varias, digamos, manifestaciones, por decirlo así, pero es la índica, la sativa y la híbrida. Sí, no, son tipos, son como tipos. Son como tipos de como rosas rojas y rosas blancas. Exacto, hay veces que la índica, Especies de flores, ajá. en la índica predomina el CBD, la marihuana índica tiende a ser un poquito más marrón, un poquito más cafecita, un poquito más como, pues sí, tiene como un aspecto más marrón, ¿no? Esa es la índica, y en la planta la puedes ver porque tiene hojas más gruesas. La sativa suele ser más verde limón, verde fuerte, suele tener tricomas, que es como si le hubieran espolvoreado azúcar encima. Y pues, como les digo, pues el THC puede ser muy nocivo de repente, ¿no? Ahí la comunidad canábica, perdónenme, yo estoy en contra, estoy informándonos. Bueno, y la realidad es que hoy en día en el mercado no puedes encontrar una planta que sea predominante, o sea, índica o sativa, la mayoría son híbridas. Por esto de las cruzas que les he dicho que se ha estado haciendo, ya no predomina ninguna de las dos, ahora son híbridas y te dicen, esta planta tiene 80% CBD, de 36 THC, o viceversa, o así. Como les digo, han estado buscando tanto las cepas, que hay mucha diversidad, pero una forma muy buena de diferenciarlo, como les decía, si su hijo no quiere dejar de fumar, incluso ya existen cigarros que son de puro CBD, aceites de puro CBD, que no es adictivo, que es terapéutico y demás, y si pues quiere consumir THC, pues no hay más que, por ejemplo, el wax que les digo, tal vez algún edible como gomitas, pasteles y demás, que puedan contener esto, pero el porro tal cual diferenciado es complicado, y por la cuestión de la combustión, digamos que ya estás mezclando las dos sustancias a tu vez. Para esas juntas, exacto. Y como con un cigarro nicotina y alquitrán en el conjunto. Y es bien importante si van a consumir o tienen una persona que está consumiendo, por favor, y no se escandalicen, y sobre todo, infórmense, y sobre todo, si es importante que les pueda informarnos si es necesario, acudamos con apoyo de una persona que conozca el tema, ya sea un médico, un psiquiatra, que pueda apoyar a la persona en consumo para poder saber cuáles son los riesgos del consumo que está teniendo la persona. Y la cuestión de reducción de riesgos, señores, en la práctica, hablando de todas las sustancias en general, yo lo que recomiendo principalmente es, uno, no consumirlo en público. ¿Por qué? Porque te expones aquí en México a que pues, te levanten, a que te secuestren, a que te incluyan en alguna organización, los mismos policías te pueden llegar a amedrentar y demás. Entonces, en la práctica, a lo mejor es en casa. Ustedes como padres de familia o como familiares, yo normalmente, como les digo a los papás que tienen esta problemática, hay que ser permisivos. Es mejor que nuestro hijo fume en la casa, es mejor que fume en la casa y nosotros regañarlo, a que encontrarlo golpeado por el que sea que lo golpeó, porque no me quiero meter en brocas, pero que lo agarren, lo golpeen, que lo maleten y todo, te lo manden, te lo revisen a casa traumado. A mí me pasó. A mí me secuestraron 8 horas en una institución de seguridad pública por traer un toque en la prepa, por traer un porro
8 horas de golpiza. Imagínense cómo me la pasé, ¿verdad? O sea, me criminalizaron, me trataron como si fuera un capo y pues la verdad era un estudiante. Entonces, en la práctica, y por eso estoy dando esta práctica, porque no quiero que los jóvenes pasen por eso. Para unos dicen, es que ¿cómo vas a drogarte en mi casa? Me la respeto en mi casa. Sí, mándalo a la esquina para que veas cómo va a cambiar la historia. Entonces, en la práctica hay que no consumir en público, buscar pureza, malamente, y normalmente las estimulantes y todo esto se considera o se recomienda consumir con alguien que no esté consumiendo. Si vas a consumir salvia, metanfetamina o algún estimulante muy fuerte, de preferencia que haya alguien que no esté consumiendo para que se dé pues, al tanto de que no pase nada. Sí, claro, y la mezcla con otras sustancias, ¿no? Y pues beneficios y desafíos, como les decía, los beneficios están en que no vamos a perder a nuestros jóvenes, en que podemos ayudar a que mejoren, en que podemos destinarlos con nosotros a que puedan buscar un cambio. Y los desafíos son claros, ¿no? El estigma es uno de los más fuertes, en el cual nosotros tenemos que romper esa idea de que todos los drogadictos están podridos y ya no tienen salida. Aquí los vivas pruebas de que se puede salir adelante, que puedes cambiar la vida. Pero sí, son pruebas de que se puede cambiar ese giro de la vida y claramente a los jóvenes que están en esta problemática de sustancias, no piensen que están en el fin del mundo, realmente se puede cambiar, toda base, pues digamos, de voluntad y aprovechando la neuroplasticidad y todo eso, ¿no? Les agradecemos bastante, pero no pasamos el tiempo, ya la venía. No, pero si ya me preguntas. Bueno, si quieren alguna preguntita. Qué bonito hablar, muy dinámico. Yo creo que todos coincidimos en que hicieron un gran trabajo y están muy preparados y tienen mucho conocimiento. Yo quisiera saber, en Nuevo León, el tipo de esta hierba, qué es lo que se consume, si los jóvenes saben qué se les está vendiendo, si hay una tendencia a que sea más una o la otra, y bueno, y los efectos. En Nuevo León, en el fondo, señora, no hay conocimiento de que se le está vendiendo. Las drogas que están adulteradísimas. No es lo mismo que se... No es la cocaína que yo consumí hace 10 años que lo que vende hoy en el mercado. Cada vez está más contaminado, tanto cocaína como cristal, y lamentablemente la cuestión de marihuana no solamente fuman por... ¿no? Digamos que la cuestión de la cannabis tiene esta problemática pública en la cual, como hay una regulación, no hay una forma de saber exactamente qué está consumiendo. En Estados Unidos por eso lo hicieron y tienes hasta un menú para saber qué cerca, cuánto porcentaje y por qué. Y bueno, aquí en Nuevo León no existe. No sabemos realmente. En Nuevo León últimamente han salido, digamos, como grupos colectivos que plantan y se enfocan en eso, en buscar que tengan mayoría CBD o que saber qué es lo que están vendiendo. Pero son pocos, es muy caro, muy exclusivo, y no. La mayoría de los jóvenes no saben qué están consumiendo y como les decía, las drogas están muy adulteradas hoy en día, entonces eso sí es una cuestión que el gobierno tiene que echarle el ojo. Realmente es complicado cuando no sabes qué estás entrando a tu cuerpo. Vamos a seguir. Chicos, yo los he visto exponiendo a cada uno en el Zoom. Juntos son dinamita. Juntos son dinamita, me encanta su exposición. A ver, yo veo que muchos chicos que tienen alguna situación emocional dicen, mejor tomo marihuana en lugar de medicamento psiquiátrico. Ajá, o sea, esta parte creo, porque aparte se alegan que la marihuana o el LSD, lo que sea, es natural, ¿no? Y el medicamento psiquiátrico, pues ya es químico y te vas dependiente, etc. ¿Ustedes como que pudieran como... Mira, yo voy a comentar algo muy particular y muy personal, tal vez. Chingo. Personal, mi amor. Cuando estaba compartiendo un señor ingenio, me hizo llorar un poquito porque gran parte de lo que como sociedad arrastramos es la ignorancia de estos temas. Y una de las grandes responsabilidades y irresponsabilidades hoy día que vivimos como sociedad es esa. ¿Cómo con algo natural vas a reponer algo en química cerebral está deteriorado? La psiquiatría nace y existe porque nuestra química está jodida. No le puedo dar té de pasiflora para que se componga. No, con un té de valeriana no va a suceder, porque no va a pasar. Y te digo porque lo viví.
Y las pastillas de valeriana son divinas y baratas. Son mejor que las que me receta el psiquiatra en cuestión de precios. Y me costaría mucho menos tal vez en los años de tratamiento. Pero no funciona del todo. Porque no se trata de una desesperación porque no me alcanza para la renta. No se trata de una desesperación porque no puedo pagar el carro. Se trata de un ataque de ansiedad que no me deja dormir por una semana, por 2 semanas, por 3 semanas, que me hace perder peso, que me hace perder cabello, que me hace perder las pies y me hace perder la dignidad y la voluntad propia del ser humano. Quitar una cuestión química con una cuestión natural, esa parte de absurdo, inexistente en la posibilidad, y es nuestra responsabilidad como complementólogos de la materia, educar la materia para que esa idea se radique de raíz de la gente. Porque no es real, es todo. Y un poco lo que se ha visto, ¿no? El contexto que se desarrolla la persona es importante. Esta creencia de que no consumir psiquiátricos y consumir marihuana, pues dependiendo del trastorno puede que ayude, ¿no? O no. Pero la realidad es que no estamos hablando de nuevo, no es marihuana. Los jóvenes lo que quieren consumir, entre comillas, es CBD, ¿no? Eso sería como lo terapéutico, lo que en realidad le ayudaría y demás, pero como en el mercado bueno, ya ahora sí, ¿no? Pero no está balanceado, pues es complicado. Y de nuevo, la, digamos, mercadotecnia que tiene la marihuana detrás de solucionar todos los problemas del mundo está mal. Está separado de realidad y lo ideal sería, y jóvenes que están escuchando, tratar con el psiquiatra. No tienes que dejar de consumir, solo ve. Nada más una cosa, la marihuana no va acompañada de un proceso terapéutico. O sea, estás solo consumiendo y que estás contigo. Mejor tener una persona que te diga las dos cositas, por un 3x2, como si fuera muy regalado. Mi pregunta es, ¿qué le recomendarían ustedes a los padres que están desesperados porque su hijo ya, a ellos, bueno, lo que ahora le llaman una patología dual, que ya no, ellos no saben qué fue primero, si fue primero la condición o primero la adicción, y ellos pues están en un punto de desesperación de cómo ayudarlo, porque luego es un círculo donde una cosa lo lleva a otra. ¿Qué le recomendarían ustedes a esos padres? Pues de nuevo la cercanía. Acá lo que importa es no cortar el canal de comunicación, porque normalmente digamos que nosotros mismos, por la gestión de emociones y el temple que tengamos, es, mamá, me drogo. No, es que hice mal, yo tengo la culpa y latigazos, y el joven viendo cómo tú reaccionaste a su revelación, ¿no? ¿Qué va a decir el joven? No, mejor ya no le digo nada, no la quiero preocupar y bla, 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 y me voy y me escondo para drogarme y demás. Entonces la gestión de emociones, yo sé que es difícil cuando escuchas que alguien dice algo así de fuerte y decepcionante, entre comillas y demás, poder gestionar y tranquilizarte y no darle los cachetadas o ponerlo de tu casa, ¿no? Pero lo ideal es calmarte, escuchar, preguntar. Es muy importante preguntar qué sustancia estás consumiendo, hijito. Dímelo, no va a haber ningún problema, que no hay ningún problema. Acá lo importante es que tú sepas con qué está, porque a base de con qué está es como vamos a empezar a trabajar en cómo sacarlo de ahí, ¿no? Como les digo, normalmente si es marihuana, LSD, hongos y demás, podemos salir con proceso terapéutico. Pero si es cristal, si es crack y demás, ya necesita un proceso psiquiátrico y psicológico y familiar, y cambiar el contexto y todo, porque es algo que se divide bastante. Entonces, los padres de familia que están lidiando con esta problemática, normalmente lo que yo puedo recomendar es la cercanía, la confianza, canales de comunicación y obviamente la ayuda psicológica y psiquiátrica, ¿no? Dependiendo. Y paciencia, claro. Ya respecto a tu pregunta, fue primero el dolor, fue primero el dolor, fue primero bien, muchos factores, creo que la adicción es multifactorial, pero lo primero me llevó fue el dolor, un dolor que se comunicó, un dolor que no se habló, un dolor que no se trabajó, un dolor que no tuvimos la capacidad de externarlo. Un güey me dijeron, en la escuela me te puse y me dijo, ¿por qué vas a cachetear o vas a meter? Y no, porque no te va a gustar, porque es un hombre de campo, un hombre macho, y dijo, te dio con el pie plano. No va a pasar. Entonces, el dolor llegó primero, se fue creciendo y se fue pasando por la nariz. Así fue la lección. Y las soluciones, háblenlo. Hablen lo que en su momento se callaron para que eso llegara al resultado de ellos. ¿Por qué se llegó donde está? Porque yo me callé, tú te callaste y todos jugamos a quedarnos mudos cuando no era. Entonces, háblenlo desde la conciencia, desde la razón, desde el amor, abrácense ustedes, perdonen si no se culpen, porque si ya sucedería eso, ya éramos mudos en su momento. Abrácense,
y tengan la apertura que en su momento no tuvieron. Enfrenten la situación con la apertura que se necesita para poder cuestionar. Si vas a cuestionar, llégate a cuestionar las cosas como son, pero también enfréntate a la respuesta que puede llegar a tener y los que estén pasando, aquí estamos para servir. Gracias. Es que nada más quiero decir una cosa, porque a mí me pasó. Si tú llevas a tu hijo a un psiquiatra y el psiquiatra te dice, hasta que no deje de consumir no lo voy a atender, busco otra opción. Porque a mí me pasó. Bueno, primero, muchas gracias por su testimonio. Yo me dedico a la educación socioemocional, precisamente para poder desarrollar habilidades socioemocionales. Es la parte preventiva y educativa, la conciencia emocional, regulación emocional. Y al escucharlos, pues confirmo algo que yo ya pues intuía, o de alguna manera también como hipótesis, ¿verdad? Un poquito lo que nos comentabas. Oye, pues lo primero es el dolor. O también, pues precisamente a raíz, digamos, de no saber cómo manejar las emociones, sobre todo pues las emociones desagradables, conflictivas, pues a lo mejor, y bueno, también me ha pasado a mí, ¿no? De repente a lo mejor con el alcohol o con, o sea, el reto que yo veo, digo, en general, pues en nuestra vida, en cuanto a cómo manejar las emociones y tomar conciencia de ellas, pero especialmente en los ámbitos educativos, que no se le está dando una prioridad a la educación socioemocional de calidad, o sea, generar procesos para desarrollar estas habilidades. Y por otro lado, como que luego escucho las políticas públicas y de repente los anuncios en la radio sobre precisamente prevención de adicciones, y me da la impresión de que tampoco le están apuntando a la parte del desarrollo de habilidades socioemocionales. Y como digo, es una parte preventiva y educativa, ¿verdad? No es terapia, pero hay mucho que se puede hacer desde los contextos educativos y desde esta parte, podríamos decir, sí, preventiva y educativa. Y me gustaría escuchar, bueno, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Pues en esta parte, claro que es muy importante que los jóvenes, y pues no nada más para la cuestión de adicciones, no, para la cuestión de gestión de emociones en general, para los jóvenes es muy importante que desde la primaria estén tocándole siempre muy puntual, tal vez talleres y demás conferencias sobre la salud mental. El problema es que la salud mental ahorita trae la bronca que traía la salud sexual en su tiempo. ¿Cómo vas a hablar de suicidio en la escuela? ¿Lo vas a hacer? No. No porque vayan a tocar el tema de algo significa que ya vayan a hacerlo. Tienen que estar informados. Los jóvenes están pensando en suicidar. O sea, las estadísticas que hemos visto en Nuevo León del suicidio infantil van en aumento. Entonces, ¿qué está pasando? Si como quiera se está tapando el sol con un dedo y como quiera está pasando, ¿no? Entonces ya vamos a revelar la información y que los jóvenes sepan y que tengan esta gestión de emociones tan importante y el conocimiento, porque como decía el licenciado Dionisio en su conferencia, el contexto donde se desarrolla el individuo es bien importante. Y muchas veces nosotros pensamos que el problema está en los valores o en la escuela, cuando al niño lo que le está afectando es su colonia, ¿no? Su casa, su cuadra, su entorno, el cómo se lleva con su familia o cómo está la escuela, ¿no? Todo esto afecta de una manera muy grande. Yo quiero dejarles una recomendación a los jóvenes: tengan una cercanía con la naturaleza, que es muy importante. Hoy en día hemos perdido esa, digamos, noción de que podemos estar en paz, podemos tener un recorrido agradable, podemos pasar por una vereda donde no haya un perro callejero atropellado, donde no haya violencia. Esto del senderismo es algo que puede ser muy de mucha ayuda para los jóvenes. Y pues bueno, agregando esto, pues claramente sí sería muy importante esta cuestión de clases de educación socioemocional. De mi parte, solamente considero que la situación de la educación, la salud mental en las escuelas y en la sociedad es un tema que está muy prostituido de mala manera. Todo el mundo habla y todo el mundo dice, sé realista, sé concreto, sé abierto en el aspecto de decir cosas tal cual y de emprender acciones reales para poder solucionar las cosas. Porque no puedes hablar tanto de trastorno de conducta alimentaria cuando llega tu amiga y dices, ay amiga, qué interés, cuando si los perdiste, que está tu hija de los 5 años escuchándote. Estás comentando los mismos patrones que llevaron a tu amiga a hacerlo como un profesor o lo que sea. Entonces, entenderlo nos permite actuar para prevenir. Yo entendí en mi experiencia que no puede haber la adicción diciendo que sombrear a la tarjeta, que sombrear la llave, dejé de consumir.
porque ya debía dejar de consumir antes de entender que lo que me iba a consumir fue mi dolor, el no saber manejar las situaciones que me habían marcado, que me habían dolido y que yo seguía tapando, pues ahora que en vez de con el pasecito, pues jalándome el pelo o picándome, buscando otra manera de. Entonces, eso, entender la cabalidad, me permitió poder ahora externar que realmente lo que requerimos es entender las emociones desde todas sus esferas y que podemos vivirlas sin sentir juicio ni prejuicio por las mismas. Pero hay muchas que están muy estigmatizadas, como el dolor, como el coraje, como el enojo, y muchas de las que voy a mencionar, que el simple hecho de que las mencionemos ya se está estigmatizando en nuestros entornos. Entonces, esa parte pienso que más que nada no es educar sobre emociones, es aperturarnos a escucharlas plenamente y poder vivirlas en todo sentido, porque pues no tiene nada de enojarnos, todos nos encarnamos, todos sentimos, pero a todos pasa. Y entonces a veces tengo echar una lloradita y no tiene nada malo. Pero en el entenderlo está el preguntarlo y el que la reflexión sobre ello. Escucho así. ¿Cómo me di cuenta cuando muchas cosas, mira, cuando me di cuenta, cuando me quise quitar la vida una vez, cuando ya no, yo no tenía nada que ofrecerle al mundo, ¿no? Cuando ya no había nada más de, o sea, cuando ya no había nada más que dar, cuando ya estás tan podrido por dentro que ya no tienes nada que ofrecer, cuando ya te diste cuenta de que siempre te has dado de más, pero nunca te has sido capaz de darte a ti. Cuando te das cuenta de que cuando te besas dices, pues es que sí te quieren, sí te ven, pero tú no te ves, tú no te ves al espejo en la mañana y no te identificas con lo que ves, no te agradeces por lo que eres, ni siquiera eres capaz de reconocerte el trabajo que has llevado para estar donde estás. Y dices, pues no has hecho absolutamente nada más que soplarte la llave, mi amor. O sea, no has hecho absolutamente nada, sigue siendo la misma persona vacía, sin saber manejar ni siquiera el dolor. El proceso de avanzar, ni siquiera es capaz de reconocerte eso, ni siquiera es capaz de reconocerte el logro que estás teniendo ante la vida y los huevos que tienes de aventarte para poder dejar de consumirlo. Entonces, el día que me vi y me sentí tan mal de ni siquiera ser capaz de reconocerme ante el espejo tal vez, dije, güey, o sea, pues solamente le soplé a la llave y tomé terapia por 2 años porque de ahí en más mi hija sigue siendo la misma y ahorita la está consumiendo, pero mañana lo vas a hacer porque mañana este mismo al 100% hoy día te va a volver a llevar a lo que estuviste. Y entendí que no era el químico, eran mis emociones y el podrido que estaba, pues un hombre tan vacío como yo, ¿qué podía ofrecer sino a mí? ¿Qué podía ofrecer a mí mismo yo, estando tan vacío, si no era capaz de reconocerme ni algo positivo puro? Entonces tuve que volver a remover todo lo que llevaba por dentro de la vida por otros 2 años, y pues aquí estamos ya, 2 años después, sin consumir café. Es que ya estás esperando desde hace rato. ¿Empiezas tú? Sí, adelante para eso. Bueno, sorry, es que todas las cosas están muy reflexivas también. Tiene algo que ver o sea, me acuerdo que fui a una fiesta y una amiga decía que el porro de marihuana, que cuando era más puro no se sentía tan feo en la garganta, o que eso tiene algo, o sea, eso tiene algo que ver con lo que están hablando del THC y o sea, De hecho, al revés, entre más puro, más te hace toser, más pica. Pero sí, tiene que ver, digamos que puede llegar, o sea, es que, como digo, es muy variado el proceso de la marihuana para que se pueda fumar, es muy complicado. Entonces, cuando la planta no la secan bien, se le quedan restos de clorofila y esto es lo que causa una irritación de la garganta. Entonces, digamos que entre más verde y más hojosa, que es lo que normalmente hace que se vea más cara, puede llegar a tener más clorofila y esto hace que te raspe, ¿no? Pero no tiene, digamos que no tendría mucho que ver en cuestión de si es THC o CBD, no. Sería más que si tiene más clorofila, cómo fue cultivada y cómo la secaron y la curaron, ¿no? Pero sí, de cuestión de picor, nada más es eso. Gracias. Ya, última pregunta, una aportación. Yo como mamá de un chico con drogas y con pensamientos suicidas, bien lo dijo Dieguito, hay que empezar con amor, porque ellos no les hacemos caso cuando empiezan a sentir esa falta de amor, esa soledad.
empiezan a buscar otras cosas y se orillan a las drogas. Cuando él me empezó a decir que empezó a consumir, cuando me dijo, mamá, hoy consumí coca, como dice, yo me espantaba y le decía, no, ¿cómo me pones? O sea, mamá, ¿quieres que te lo diga? O mejor no te lo digo. Entonces, como dice, llevo mejor mi carnet, y Selena, pues ya la consumió. Qué bueno que me dice que la consumió, porque sé que consumió y cuando se alteraba yo sabía qué era lo que había consumido. Entonces, como desde el lugar de una mamá hay que hablar mucho con los hijos de amor. No dejarlos solos porque ahí es donde ellos se van y ya no nos podemos alcanzar. Gracias. Y yo para cerrar nada más comentarles a los que son papás y que no tienen hijos en drogas, a los que son papás, son tíos y no tienen sobrinos en un problema de este tipo, o que no tienen contacto con una persona tal vez o conocimiento pleno de que tiene una persona con consumo hoy día alrededor suyo, les quiero agradecer de todo corazón, así abiertamente con mi corazón en la mesa, en el piso donde te lo voy a poner, por estar aquí, porque mis papás no estuvieron. Mis papás no tuvieron la oportunidad, mis papás no entendían este tema, mis papás no creían en esto, yo soy una persona experta desde el 95. En el 2006 me había testificado con TDA, o sea, en el 2009 ya tenía un TDA diagnosticado también y un tratamiento. En 2015 ya empecé con una adicción mucho más grave y me iba a lugares muy oscuros. Entonces, si en el 96 mi mamá me hubiera entendido por primera vez porque tenía el tema y hubiera estado una cosa como esta, yo hubiera pasado muchas cosas de las que pasé y no hubiera llegado al lugar donde llegué y no hubiera estado en lugares donde estuve. Y el hecho de que hubiera salido donde estuve y hoy esté aquí con ustedes es para que algunos de ustedes no tengan que pasar el dolor que pasó mi madre en mi consumo, ni pase el dolor que yo pasé para salir del mismo, porque es un pero salirte, pero se consigue, se logra y se puede. Échale ganas, porque si se trata de echarle ganas poquito, porque así como tuviste voluntad para meterte el pase, también vas a tener voluntad para dejarlo. Y aquí estamos para que les pueda ayudar y los que vamos a ayudar. Gracias por pertenecer y por estar. Y gracias por... Bueno, Comisión de Consumo de Sustancias, Reducción de Daños, recuerden, siempre la cercanía con la familia, la confianza, no canchen a los adictos, todos tienen sus problemáticas y al final, pues, los jóvenes que estén en consumo, tomen muy en cuenta estos consejos porque al final, créanme que, pues, el hecho de que estés ahorita en estas circunstancias no significa que vas a estar toda tu vida y el hecho de que te cuides un poquito en este transcurso de la adicción, pues, te va a ayudar a cuando ya te superes o cuando ya pase el problema no tengas tantas problemáticas como uno, ¿no? Entonces, es todo, les agradecemos bastante y yo les estoy haciendo. Oigan, no sé si quieres estirar las piernas para el grito. Baño, agüita, un pequeño mini break. Gracias.